estamos muy emocionados. Hoy al final del servicio tenemos bautizos, es algo que celebramos, es algo que nos gozamos con eso. Pero antes de eso, vamos a pasar a la palabra. Y creo que una palabra que nos va a preparar para ese tiempo de bautizos, y una palabra muy importante para cada uno de nosotros. Porque hay un concepto, hay un término, hay algo que todos hemos oído, todos lo hemos mal usado en algún momento porque lo aplicamos donde no deberíamos y no lo aplicamos donde sí deberíamos. No lo creemos a veces, pero a veces no. Y es que todos en algún momento hemos hablado, hemos dicho, hemos escuchado esto. Y díganme si me equivoco: somos hijos de Dios. ¿Cuántos lo han oído o no? Sí. Dios es nuestro Padre, ¿sí? Y otra vez, lo hemos oído, lo hemos medio entendido, lo hemos medio usado y mal usado. Pero en medio de todo esto hay gente que lucha con eso, que lucha con ver a Dios como un Padre. Y eso generalmente va de la mano de una o de dos cosas. La primera es, muchas veces va de la mano de una terrible autoestima. Alguien que no se siente digno de ver a Dios como Padre, él no es digno, él no puede, va a luchar con la idea de ser un hijo de Dios o de ver a Dios como Padre. Pero generalmente en mi experiencia, esto va de la mano también con alguien que ha tenido una muy mala experiencia con un Padre terrenal. Y cuando tienes una mala experiencia con un Padre terrenal, la idea de ver a Dios como tu Padre celestial hace cortocircuito. Así como que, pues, si Dios es mi Padre y es como este paso, gracias, dicen algunos. Ahora miren, a nivel personal, por la gracia y misericordia de Dios, yo no he tenido esa lucha. Por un lado me molestan de que mi autoestima no está mala, sino todo lo contrario, le tocaría un su ajuste para abajo. No estoy de acuerdo yo con eso, pero en fin, me molestan con eso. Pero sobre todo es que he tenido el ejemplo de un gran padre. Ahí está mi papá y quiero honrarlo públicamente porque he tenido un ejemplo de un maravilloso padre que no me ha hecho difícil el ver a Dios como Padre, ¿sí? Y una de las cosas que ya les he contado varias veces es que entre las cosas que me han ayudado es que tuve el privilegio no solo de tener un buen padre, sino en mi proceso de entender lo que significa ser un hijo de Dios, tuve el privilegio de tener un padre que tenía su propia empresa, que tiene su propia empresa. Y eso significó, y si alguien ha tenido esta experiencia me va a entender, que desde chiquito, yo era una pulga de 4 años, 5 años, yo entraba a la oficina de mi papá dando órdenes, ¿o no? Le decía a la secretaria qué tenía que hacer, pasaba diciéndole a todo el mundo, llegaba hasta con los ingenieros. ¿Y saben qué? Todos se cuadraban y todos hacían lo que yo les decía que hicieran. Y uno puede llegar a sentirse muy, qué sé yo, pero lo hacían no por quién era yo, sino por quién es mi padre y por lo que eso hacía de mí. Yo, como hijo de mi padre, yo era el hijo del jefe, y por lo tanto se le hace caso al hijo del jefe, porque si no me meto en problemas con el jefe. Y ahora me ha dado mucho gusto ver cómo mis hijos han repetido ese patrón. Y me ha pasado con algunos de ustedes. Quizás a veces estoy a media consejería, estoy a media administración, me están contando algo terrible y hay lágrimas, y de repente entran mis hijos por la puerta sin preguntar nada. O sea, ellos no preguntan si estoy ocupado, ellos no preguntan si estoy en medio de algo importante. Ellos son mis hijos. Y nadie se atreve a decirle, no pases, no. Ellos pasan adelante, abren la puerta, interrumpen lo que sea, se me sientan en las piernas, y cuando voltean a ver que la cosa estaba así medio tensa, así como que, hola papi, y eso es todo lo que tienen que decir. Pero, ¿saben? El problema es que no todos han tenido esa experiencia. Y no todos se sienten así, y no todos han entendido lo que significa ser un hijo. En particular estamos hablando de un hijo de Dios. Y estaba leyendo una historia que me llamó la atención. Pero es la historia de un hombre que iba caminando un día. Un hombre tenía una finca grande. Iba caminando un día en Estados Unidos y se encontró un águila, un polluelo de águila tirado. Se había caído del nido o qué sé yo, herido. Y entonces lo agarra el polluelo, se lo lleva a su casa, lo cura, y lo pone con las gallinas. Y el polluelo de águila comienza a crecer y crece con las gallinas y se vuelve un gran águila, pero que cree que es gallina.
Y ahí comía con las gallinas y caminaba con las gallinas y picaba el piso buscando maicitos con las gallinas, hasta que de repente un día, cuenta esta historia, que pasa un naturalista, alguien que sabía eso, y ve esta escena, y ve la gallina picando el piso, ve los pollos picando el piso, y ve esta gran águila picando el piso, y dice, y le pregunta al finquero, ¿qué onda? Y le dice, sí, es que el águila se cree gallina. Le dice, y en medio de la gracia le dice, no, pero esto no puede ser así. Él no es gallina, es un águila. Fue creada para volar, no para andar picando aquí en el piso. Y entonces él se lo toma como tarea y dice, yo le voy a enseñar a esta águila a ser águila. Yo le voy a enseñar a esta águila a volar. Y la agarra ahí en la finca, en medio de todo. Y cuando la trataba de hacer que volara, esta águila volteaba a ver a sus hermanos, los pollos, y se echaba para atrás y se volvía a creer gallina. Hasta que dice que un día se lo lleva a una montaña y dice, no, le tengo que cambiar la perspectiva. Se lo lleva a una montaña, y ya estando en la montaña, ya viendo el cielo, sintiendo el aire, el águila extiende los brazos y comienza a volar. Porque él no era un pollo. Él había nacido águila y tenía que aprender lo que significaba ser águila. Ahora, este ejemplo tiene un problema. Y el problema es que algunos dirían entonces, sí, nacimos águilas, ninguno aquí nació águila. Sí. Todo lo contrario, nosotros nacimos, por nacimiento somos pollos. Pero fuimos adoptados a la familia del águila. Sí. Técnicamente hablando, teológicamente hablando, no nacimos águilas, nacimos pollos. Pero eso me lleva a una última historia. Ya paso al texto que les quiero contar. Y es que en medio de todo esto, en Fundaniños, y ustedes algunos conocen Fundaniños, el hogar de niños que nosotros como iglesia apoyamos, hemos visto ese proceso de adopción muchas veces, ¿sí? Y aunque limitado, terrenal y fallido, es hermoso lo que pasa cuando un niño es adoptado a una nueva familia. Y una vez estuve platicando con un niño que había sido adoptado. Él había sido adoptado, había sido llevado a Estados Unidos. Su vida había cambiado por completo, ¿sí? Su vida había cambiado completamente. Y esta familia le dio un nuevo apellido, le dio un nuevo hogar, le dio una nueva historia, le dio una nueva identidad. Y él vino de regreso a Guatemala a visitar. Y no me recuerdo cómo llegó ahí la conversación, pero estábamos hablando y de repente la conversación agarró de tal manera que de repente la conversación llegó a preguntar y decir, ¿y te sentís como en deuda con tus papás que te adoptaron? O sea, ¿te sentís como que les debes algo? Y su respuesta, ¿saben? Su respuesta me encantó. Porque él me dice, mis padres adoptivos nunca me lo echaron en cara. O sea, nunca me dijeron, ya viste todo lo que hicimos por ti. Nunca, dice. Es más, nunca me trataron, pero ni siquiera un poquito diferente a como trataban a mis hermanos, que eran sus hijos de carne y hueso, dice. Y así que, y eso fue lo que me dijo, déjenme leerlo. No tengo que pagarles nada ni podría, me dijo. Pero sí siento que quiero vivir, que quiero honrar lo que hicieron por mí. No vivo con miedo, vivo con gratitud. Ahora, el apóstol Pablo comienza el texto que vamos a ver el día de hoy hablando un poquito de esa deuda. De esa deuda que no es deuda, pero que sí es deuda hasta cierto punto. Y quiero que me acompañen Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8. Y vamos a comenzar en el versículo número 12. Romanos 8, 12. Mira lo que comienza el apóstol Pablo diciendo. Dice, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Pablo nos dice al principio, miren, no le debemos nada a la carne solo produce muerte. Somos, dice, deudores al Espíritu de Dios, no para ganar o para pagar la salvación, no podríamos. No es que tengamos que vivir ahorita, sí, recibimos esto por gracia y el resto de mi vida me voy a pasar pagando lo que Dios hizo. No podríamos pagar, pero ni un poquito de lo que Dios hizo. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo es, esto que el Espíritu de Dios hizo por nosotros nos llama a vivir una vida coherente
con lo que hemos recibido de parte de Él. Y quiero que tengan esto en mente, porque es lo que yo quiero que se vea en el día de hoy. La gracia no se cobra, pero sí transforma. La gracia no se cobra, pero sí transforma. Y ahora muchas veces no entendemos esta deuda y vivimos como que si tuviéramos que pagarle al Señor lo que hicimos, y en ese vivir como que tuviéramos que pagarle terminamos siendo pollos, terminamos siendo águilas, que quieren vivir como pollos, ¿sí? Queriendo hacer algo sin poder vivir como el Señor nos llamó a vivir. Y precisamente, ¿saben? De eso se trata el texto del día de hoy. El texto del día de hoy se trata de cómo Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que entendamos no solo que realmente somos sus hijos, sino que entendamos qué significa ser un hijo de Dios y que podamos vivir como tales. Así que sigamos leyendo. Versículo número 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, y vamos a llegar solo a la mitad del 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, la semana pasada, ¿quién vino la semana pasada? Quien no haya venido la semana pasada, porfa, búsquenlo en línea. Sí, comenzamos a ver Romanos 8, una enseñanza chilerísima. Pero la semana pasada hicimos esta pregunta y dijimos era la pregunta del millón, era la pregunta. Y la pregunta era esta: ¿será que de verdad tengo el Espíritu de Dios? Porque el texto que vimos la semana pasada decía: porque los que no tienen al Espíritu no son de Cristo. Si no tenemos al Espíritu, no somos de Cristo. Pero dijimos que esto aplica también al revés. Y aplica al revés en el sentido que es que si tenemos a Cristo, tenemos a su Espíritu. No existe tal cosa como un cristiano que no tenga el Espíritu de Dios. Y aquí es lo primero que nos está diciendo: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y como hijos de Dios, si lo que se trata el día de hoy es que entendamos que realmente somos hijos de Dios. ¿Y qué significa esto? En estos pequeños versos que acabamos de ver, vamos a ver 5 en estos primeros y un sexto después. 6 grandes privilegios que tenemos como hijos de Dios. Y quiero que los veamos, y quiero que los entendamos, y quiero que los procesemos, porque la idea de esto es que podamos salir de acá listos para vivir como hijos de Dios, listos para extender las alas y aprender a volar. Primer privilegio de un hijo de Dios, número 1. ¿Cuál es el privilegio de los hijos de Dios? Número 1, somos guiados por el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. Ahora, ojo, miren, Pablo no dijo: todos los que van a la iglesia, estos son hijos de Dios. Pablo no dijo: todos los que leen sus Biblias, estos son hijos de Dios. Pablo ni siquiera dijo: todos los que son patriotas hacia su país, estos son hijos de Dios. Y tampoco todos los que participan en la comunión, en la Santa Cena, los que ya se bautizaron, estos son hijos de Dios. Todo eso es bueno, todo eso es importante. Sí, todo eso son cosas que debemos hacer. Pero en este texto, la prueba de que somos hijos de Dios, dice, es que somos guiados por su Espíritu. ¿Qué significa esto? Para entender eso tenemos que leerlo en su contexto. Porque para muchos de nosotros la idea de ser guiado por el Espíritu es: voy a ser guiado por el Espíritu para tomar buenas decisiones. Voy a ser guiado por el Espíritu para saber con quién casarme. Voy a ser guiado por el Espíritu para saber si hago el negocio o no hago el negocio. Y todo eso, gloria a Dios por eso. Y yo espero con todo mi corazón que sigamos creciendo en el conocimiento de Dios, en su palabra, y que eso nos dé la sabiduría para tomar esas buenas decisiones. Pero eso no es lo que significa ser guiados por el Espíritu de Dios. Para entender eso, tenemos que ver un texto que acabamos de leer. El versículo 13, justo antes de esto. Miren, el versículo 13, justo antes de esto nos decía así, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y después dice entonces, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu de Dios? Ser guiado por el Espíritu de Dios significa vivir haciendo morir las obras de la carne. Aquel que está luchando contra su pecado, aquel que está luchando contra esas inclinaciones de la carne, aquel que dice, sí, mi carne quiere esto, pero yo voy a agarrar para acá. Dice, ese está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y cuando tú experimentas esa lucha interna, cuando tú experimentas la voz del Espíritu Santo hablando a tu vida y a tu corazón, dándote convicción de pecado y dándote la fortaleza para vivir en contra de tu pecado, ese es guiado por el Espíritu de Dios. Esa es la guianza del Espíritu de Dios y esa es la evidencia de que eres un hijo de Dios. Bien, si tú no luchas contra el pecado, ahí la voy a dejar. Yo soy de los que yo digo, ¿saben? No debemos dudar de nuestra salvación. No, en Cristo podemos tener la certeza de nuestra salvación. Si no estás luchando contra el pecado en tu vida, duda. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios para luchar en contra de las obras de la carne, para vivir conforme al Espíritu, esos son los hijos de Dios. Así que ser guiados por el Espíritu Santo es vivir haciendo morir las obras de la carne, aprender a ver el mal y escondernos, huir de las pasiones juveniles, como Pablo le dijo a Timoteo. Y miren, esto es ya sea porque tú eres joven y entonces hay pasiones juveniles, o porque nunca creciste y todavía te tientan las pasiones juveniles, o porque no aprendiste a huir de ellas y te siguen persiguiendo cuando ya no eres tan juvenil. ¿Sí? Ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces es lindo poder tomar decisiones buenas y sabias. Eso va a venir de tu conocimiento de la palabra de Dios y de la oración y del consejo de otros. Ser guiado por el Espíritu de Dios es luchar contra las obras de la carne. ¿Sí? Número 1. Número 2, el privilegio de los hijos de Dios es esto: tú has recibido un mejor espíritu. Tú has recibido un mejor espíritu. Y aquí nos decía claramente eso. Pues no habéis, el versículo 15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no recibiste este espíritu, recibiste este otro. Recibiste un mejor espíritu, recibiste el espíritu de Dios. Y esto significa, no recibiste un espíritu de esclavitud que opera en temor. El esclavo siempre anda con miedo de su amo. El amo tiene todo el poder y se encarga de que el esclavo le tenga miedo para que le obedezca. ¿Sí? Pero no recibimos ese espíritu. ¿Sí? No recibimos un espíritu de esclavitud que teme constantemente por su vida y por su trabajo. ¿Sí? No recibimos un espíritu de esclavitud que depende de hacer las cosas bien para que tener de su buen rendimiento para poder tan siquiera sobrevivir. Ni siquiera recibimos un espíritu de esclavitud que tímidamente busca la oportunidad para hablar con el amo porque no tiene la confianza de solo tocar la puerta y entrar. Recibimos un espíritu diferente, recibimos un espíritu de adopción. Y miren, la adopción, y quiero que vean esto porque esto fue interesante cuando yo lo descubrí. La adopción no era un concepto judío. La adopción era un concepto romano. Y recuerden, esta es la carta de Pablo a los romanos. Entonces le está hablando con algo que ellos entendían. Los judíos no practicaban mucho la adopción, de vez en cuando se daba. Los romanos sí. Y particularmente se daba con romanos que no tenían hijos. Y sobre todo si eran romanos que tenían bienes, que tenían dinero, pero no hijos. Y ahora miraban que venía la muerte tarde o temprano y no tenían a quién heredar. Un poquito lo que le pasó a Abraham en su momento. Y entonces los romanos adoptaban ya sea a un niño o a un adulto. En Roma se podía adoptar a un adulto. Y cuando lo adoptaban, tres cosas pasaban. Lo primero es que inmediatamente sus antiguas deudas
¿Sí? Si él tenía deudas o si tenía obligaciones, eran liquidadas por el adoptante. Yo iba a adoptar a Jorge y entonces llegaba, pagaba las deudas de Jorge para que él pudiera estar libre para venir a estar en mi familia. Eso era lo primero que pasaba. Lo segundo que pasaba es que ahora el adoptado recibía un nuevo nombre e inmediatamente pasaba a ser heredero de todo lo que el padre tenía. Y lo tercero era que el nuevo padre se hacía responsable de su hijo adoptivo, no solo de las deudas que él había tenido, se hacía responsable de él en adelante mientras el padre viviera. O sea, significa, si el hijo volvía a meter las patas, se volvía a endeudar, volvía a hacer algo, el padre se hacía responsable y le decía: no, tú ahora sos parte de mi familia, yo me hago responsable de ti y de todo lo que pasa por delante. Y Pablo dice: tú y yo ya no recibimos un espíritu de esclavitud, ¿para qué anda con miedo? Recibimos uno de adopción. Recibimos uno que nos hace ahora parte de la familia de Dios. Y esto, solo entre paréntesis, nos muestra algo bien importante y quiero detenerme aquí. Nos muestra esto, que no todos, es más, que nadie nace con una verdadera relación con Dios automáticamente hasta que es adoptado. Y yo digo esto porque a veces hasta nosotros lo hemos dicho: todos son hijos de Dios. No, todos son criaturas de Dios hasta que son adoptados por Dios y pasan a ser hijos de Dios. Antes de eso fueron criaturas creados por Dios, pero no en una relación íntima como padre a hijo con su creador. Por eso decía que lo del águila que les conté, la diferencia es que nosotros no nacimos águilas y vivimos entre pollos. No, nacimos pollos que vivimos entre pollos y ahora fuimos promovidos a calidad de águila, por así decirlo. Entonces, miren, esto también nos enseña que nuestro lugar, miren qué lindo esto, nuestro lugar y nuestra relación con el Padre no depende de absolutamente nada que nosotros hayamos hecho como hijos adoptivos. Depende de un acto legal que el Padre hizo por su soberana voluntad a nuestro favor, donde Él dijo: yo lo voy a adoptar, donde Él llenó los papeles, donde Él pagó las deudas, donde Él nos dio su apellido, donde Él hizo todo esto para darnos a nosotros el privilegio de ser sus hijos. Y junto con esa adopción, número 3, se nos dio una autoridad espiritual. Porque saben, un hijo tiene autoridad, un esclavo no. Y nosotros ya no somos esclavos, ahora somos hijos adoptados. Y se recuerdan lo que les conté al principio: yo entraba a la oficina de mi papá dándole instrucciones a todos y todos me hacían caso porque yo era hijo. Porque ahora como hijo tengo una autoridad que se me es dada como hijo. Y saben que me encanta cuando ustedes leen el Nuevo Testamento y leen los evangelios y leen la vida de Jesús. Hay algo chilerísimo que pasa. Y es que como que a todos nos gusta un título de Jesús más que otros. Y algunos dicen: no, es que Jesús es el Mesías. Y amén, Él es el Mesías, ¿sí? Jesús es el Señor y gloria a Dios, Él es el Señor, ¿sí? Y Jesús es el profeta que había de venir. Y cuando uno comienza a estudiar eso en el Nuevo Testamento es fascinante, porque habían grupos de personas que tenían títulos favoritos. Y eso nos dice mucho el tipo de relación que tenían con Jesús y cómo entendían ellos a Jesús, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los fariseos le decían rabí. Tú sos un maestro, reconocemos que sabes cosas y que podés enseñar, pero no sé si te queremos dar más que solo el ser un rabí, ¿verdad? Señor, se lo decían sus discípulos: tú eres el Señor. Pero había un título y me encanta este. Un título que era el título de Hijo de Dios, que venía particularmente de boca de dos diferentes grupos de personas. Miren esto: Dios el Padre, que cuando el cielo se abría decía: este es mi hijo. Él no decía: aquí está el Mesías. Él no decía: aquí está el profeta. No, él decía: este es mi hijo. ¿Qué quiero yo que ustedes sepan? Mi hijo. Y había otro grupo de personas que se referían a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Saben quién eran? Los demonios. Los demonios miraban a Jesús y decían: yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios que has venido a atormentarnos.
¿Saben? O sea, ellos reconocían la autoridad, no del Mesías, no del Salvador, no. Reconocían la autoridad del Hijo. ¿Y saben por qué me gusta tanto esto? Porque tú y yo no podemos asumir ninguno de los títulos de Jesús. Si alguno de ustedes se para el día de mañana diciendo: yo como Jesús soy el Mesías, hereje. O sea, de verdad que aquí vamos a ponerlo en disciplina bíblica, vamos a darle muchísima consejería, si no es que le tenemos que hacer un exorcismo o algo. O sea, si alguno aquí comienza: no, yo como Jesús soy el Salvador. El único título que tú y yo compartimos con Jesús es este: somos hijos. Y como hijos se nos dio cierta autoridad. Ya no como esclavos, ahora como hijos. Número cuatro, ¿sí? Como hijos tenemos el privilegio de que ahora se nos ofrece una relación íntima con Dios. Porque decía, ya no tenemos un espíritu de esclavitud, sino uno de adopción, por medio del cual, miren esto, clamamos: Abba, Padre. Ahora, nosotros no terminamos de entender este Abba, Padre, porque suena así como grupo musical viejo, ¿sí? O suena, qué sé yo, pero Abba era una expresión tierna. Lo que pasa es que en español como Abba, así como que no suena tan tierno. Pero Abba era una expresión tierna. Abba era lo que un hijo Abba era la forma en que los hijos se referían a sus padres como cuando nosotros decimos papi o papito, ¿sí? Y era Abba porque era de las primeras cosas que los niños aprendían a decir. Cuando estaban balbuceando salía Abba, palabras de su boca. Entonces Abba, Padre, dice: ahora recibimos un espíritu de adopción por medio del cual clamamos papi. Y es que saben, mis hijos, cuando yo llego a la casa, no se me acercan diciendo: Padre bueno. Sí, deberían a veces, pero no llegan a Señor. ¿Saben qué hacen? Salen corriendo, ya no tanto como antes, pero sí, y brincan para que yo los cargue, gritándome papi. A ellos no les importa si tuve un mal día o qué estuve haciendo o si me duele el hombro. Ellos brincan, esperan que yo los cargue mientras me dicen papi. Y eso es lo que la palabra dice: ahora recibimos un espíritu de adopción por medio del cual clamamos papi. Y esta palabra clamamos es una palabra fuerte, ¿sí? Es una palabra que o sea, clama a mí y yo te responderé. O sea, es una palabra que habla de un clamor que es escuchado. Dice: ahora tú y yo clamamos Abba, Padre. Tú y yo clamamos papi. ¿Sí? Número 5. Privilegio que tenemos como hijos de Dios es esto: somos herederos de Dios. Tenemos un futuro increíble con el Señor. Saben, antes, en aquel entonces, el primogénito recibía la mayor parte de la herencia. El primogénito generalmente recibía la mitad de todos los bienes del padre y la otra mitad se repartía entre el resto de los hijos. Porque era la responsabilidad del primogénito mantener el nombre, el honor de la familia, mantener a la familia unida. Y por lo tanto, entonces, él necesitaba más recursos para poder mantener a la familia unida. Las familias funcionaban de manera distinta. En aquel entonces, a mi hermano mayor le gustaría que todavía fuera así, pero ya dijimos que no. Sí, ahora, no. Y ahora nos dice a nosotros: nosotros vamos a ser herederos de Dios, coherederos con Cristo. No es que Jesús no va a recibir la mayor parte. Él es el Hijo de Dios. Él es el Señor de la creación. Él es el Señor del universo. Pero solo piénsenlo de esta manera. Y podría estar equivocado, espero que no, pero piénsenlo de esta manera. O sea, lo que yo creo que nos está diciendo es que la herencia que vamos a recibir al ser invitados a la familia de Dios es tan gloriosa que nos vamos a sentir como que hubiéramos recibido la misma parte que el primogénito. Así de simple. Entonces yo no me voy a poner en tecnicismos de si ahora entonces todos recibimos lo mismo junto con Jesús. No sé. Solo sé que lo que vamos a recibir es tan maravilloso, es tan glorioso, es tanto más de lo que merecemos, que nos vamos a sentir como que estuviéramos a la par con el Señor, heredando juntamente con Él.
Ahora, me quedé a mediados del versículo 17 porque quería tomarme un tiempo para hablar del último privilegio que recibimos como hijos, pero quería separarlo un poquito de los demás. Así que regresemos al versículo 17. ¿Sí? El versículo 17 leímos nosotros la primera parte, donde en el versículo 17 nos decía así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y la segunda parte dice algo complejo. Y dice: si es que, miren esto, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, el tema esto del sufrimiento, el tema esto del padecer, ya no nos gusta tanto. Y no nos gusta tanto, pero la realidad es que es una realidad. Tú, yo, todos nosotros vamos a sufrir en algún momento. Y encontré el listado de los 10 sufrimientos más comunes para el ser humano. Déjenme leérselos. Número 1, enfermedades físicas. Si no te has enfermado, dale tiempo. Algunos quizás nacieron con algunas limitaciones, otros las vamos a tener con la edad, pero tarde o temprano el cuerpo nos va a alcanzar a todos. Número 2, muerte de seres queridos. Número 3, frustraciones personales. 4, problemas familiares. 5, soledad. 6, ansiedad y depresión. 7, pobreza o necesidad financiera. 8, persecución o injusticia. 9, culpa y lucha contra el pecado. 10, incertidumbre y miedo por el futuro. Ahora, esta lista es terrible, pero es real. Y me encantaría poderme parar aquí. Si ustedes creen en Jesús, nada de esto les va a pasar. Mentira, nos va a pasar. Y si algún lugar se los han dicho, mentira. O sea, si el Señor padeció, ¿quién creemos que somos nosotros para no pasar lo que el Señor pasó? ¿Sí? Todos, o sea, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Esta es la realidad del mundo donde vivimos, y sin embargo nos cuesta. Pero lo que yo no quiero es que leamos esto. Y si me ponen el versículo 17, la segunda parte otra vez, yo no quiero que leamos esto como que si fuera una condición, porque así pareciera a primera vista. Dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, el sufrir no es un requisito para ser un hijo de Dios. Yo hay 3 cosas que quiero que vean en esto. Primero, y este era el número 6, ¿cuál es el 6º privilegio de un hijo? Es que como hijos recibimos disciplina. Y si me dan otro privilegio, o sea, este es uno de los privilegios que tenemos como hijos. ¿Sí? Entonces, solo miren esto. Vivimos en un mundo caído. El mundo sigue caído. Ahorita vamos a hablar de eso. El mundo sigue esperando su redención. Y mientras vivamos en un mundo caído, vamos a experimentar lo que pasa en un mundo caído. ¿Sí? Y lo que pasa en un mundo caído es que las cosas no siempre funcionan como deberían. Es que hay dolor, hay muerte, hay sufrimiento, hay quebrantamiento. O sea, hay muchas cosas. Y mira, yo como papá, si algo procuro es que mis hijos no sufran. Sin embargo, sí sufrimos, porque vivimos en un mundo caído. Pero hay otra razón, y es que el dolor es una forma de disciplina. El sufrimiento es una forma de disciplina para que seamos como Él es. Encontré un texto que se los quiero leer. No es bíblico, pero de un libro que estaba leyendo que me encantó. Ya les he citado varias veces a este autor, Timothy Keller. Pero quiero que vean esto, porque me encanta cómo él lo pone. Y él dice así, dice: los padres, dice él, siempre disciplinan a sus hijos. Cuando los padres disciplinan a un hijo, miren qué chilero esto, les dan a conocer una forma de dolor más suave para enseñarle al niño que debe apartarse de los comportamientos que luego le llevarán a experimentar un dolor mucho mayor. O sea, si yo le doy una nalgada a mi hijo, si yo le doy con la vara a mi hijo, como sea la forma de disciplina que ustedes quieran adoptar como padres, le estoy infringiendo dolor para apartarlo de un camino que le va a producir más dolor. Además, el libro de Proverbios dice: el que no corrige a su hijo le aborrece. Y Dios nos ama mucho. Y muchas veces Dios, en su misericordia, permite que experimentemos dolor para evitarnos otro dolor.
mucho peor, que implicaría el seguir nuestro camino por donde vamos sin cambiar de rumbo. El dolor en las manos del Señor corrige nuestro rumbo y nos ayuda a ser más como Él. Es un enorme privilegio el ser disciplinados por Dios el Padre. Sí, miren este otro texto. En Hebreos 12 dice, en Hebreos 12 lo dice así, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, básicamente está diciendo, todo padre disciplina a sus hijos. Hey, yo disciplino a mis hijos, y no siempre es para evitarles dolor en el futuro. A veces solo porque me cayó mal lo que hicieron. Me confieso, perdón, pero es la realidad. Sí, dice, pero nuestro Padre, dice, pero no dice, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Y saben cuál es la tercera cosa que yo quiero que sepamos acerca del dolor en medio del mundo? Porque otra vez es una realidad. Es que los hijos de Dios también sufren. Los hijos también sufren. Nos gusta identificarnos con Jesús, nos gusta identificarnos con su vida, nos gusta identificarnos con su resurrección, pero a nadie le gusta identificarse con su muerte. Pero es parte de. Estamos en el estudio de Romanos, y en Romanos hace dos capítulos, en el capítulo 6 dice así, en el versículo 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Todos queremos el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, el punto no solo es nos va a tocar sufrir. Como hijos de Dios recibimos disciplina, pero la recibimos con esperanza. Y eso es lo que dice el siguiente versículo 18 del texto que vamos leyendo. Miren lo que dice. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, sí, vamos a pasar aflicciones, sí, vamos a pasar dolor, sí, esto nos va a tocar, pero no es nada comparado con lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Entonces, sufrimos pero con esperanza, ¿sí? Y la esperanza que tenemos es tan gloriosa, y la esperanza que tenemos es tan maravillosa, que la creación entera, que ya les dije que está rota, está quebrantada, quiere verla, quiere experimentarla, sigue esperándola, está esperando el día donde tú y yo recibamos entonces lo que se ha de manifestar, como acabamos de leer. Miren lo que dice, versículo 19: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Ahora, aquí está diciendo, la creación, el mundo entero está anhelando, aguardando la manifestación, que tú y yo nos manifestemos como hijos de Dios. Y sí, esto habla de la redención futura, cuando recibamos todo lo que está preparado para nosotros y cuando veamos la consumación de la redención. Buenísimo, pero yo también me atrevo a decir esto. Esto también habla de una manifestación tuya y mía en esta tierra, porque muchas veces, ¿saben? La iglesia está dormida. La iglesia son águilas que parecen pollos. Y dice, y la creación espera que volemos como águilas. Y la gloria que va a pasar en el mundo cuando tú y yo nos manifestemos como hijos de Dios, cuando tú y yo nos la creamos, cuando nos creamos de verdad que somos hijos de Dios y nos comportemos como hijos de Dios. Dice, la creación anhela ese día, espera el día que nos creamos quién somos y nos comportemos como tales. Y es que
Aunque ya fuimos adoptados, sí. Y aunque ya fuimos redimidos, sí, todavía no hemos recibido todo lo que eso implica. En 1 Juan capítulo 3 y versículo 2 dice algo increíble y dice esto, dice, amados, dice, ahora, en 1 Juan 3, 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces sí, todavía no se ha manifestado todo lo que ser un hijo de Dios significa para nosotros. Y la creación anhela ese día. Porque después nos dice algo, dice, porque la creación fue sujeta a vanidad y no por su propia voluntad. El mundo fue quebrantado no por algo malo en el mundo, sino por el pecado de los seres humanos. Y entonces dice, cuando los seres humanos sean completamente redimidos, la creación va a ser restaurada. Porque ella fue quebrantada no por su propia voluntad y va a ser redimida tampoco por la suya propia. Entonces, miren lo que dice el 23, dice, y no solo ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Me encanta esto, la redención de nuestro cuerpo. O sea, me encanta porque la redención aquí habla de algún día vamos a morir y algún día vamos a resucitar corporalmente y vamos a recibir cuerpos glorificados, cuerpos que ya no se enfermen, cuerpos que ya no se rompan, huesos que ya no estén sujetos al envejecimiento o a la enfermedad, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo lleno del Espíritu. Pero ¿saben por qué me encanta esto? Porque a mí me enseña que la salvación no solo es espiritual, es también física, es también corporal, ¿sí? Es integral. Dios vino, Jesús vino a la tierra, Dios envió a su Hijo no solo para salvarnos por adentro. Jesús vino para salvarnos por completo. Lo que el pecado destruyó en el jardín del Edén, Cristo lo va a restaurar completamente. Me encanta, ¿saben? Por eso es que se nos enseñó a orar, danos hoy nuestro pan de cada día. Es una forma de decir, a Dios también le importa lo que nos pasa aquí afuera. A Dios también le importa nuestro pan, le importa nuestro cuerpo. Sí, nuestro cuerpo no es un estorbo ni es una cárcel. Estoy atrapado en mi cuerpo hasta que... No, algún día vamos a recibir un cuerpo de regreso. Sí, nuestro cuerpo también va a ser resucitado. Y la esperanza del cristiano no es flotar en el cielo algún día como angelitos entre las nubes tocando un arpa. La esperanza del cristiano es una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, nuevo cuerpo. Versículo 24 nos dice, pero todavía no estamos ahí. Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Este es un texto hermoso, ya no tengo el tiempo para meterme tan a profundidad, pero se los va a resumir. Sí, se los va a resumir. Básicamente lo que nos está diciendo es, no estamos ahí todavía, pero tenemos la esperanza de ver un día eso. Y mientras tanto, tengamos paciencia. Mientras ese día viene, a veces nos vamos a sentir débiles, con ganas de desmayar, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, está diciendo. Y una de las formas, no se me distraigan, son los que se van a bautizar, ¿sí? Y una de las formas en que el Espíritu nos ayuda, miren esto, es que el Espíritu Santo agarra nuestras oraciones torpes y nuestras oraciones a veces terribles, porque a veces oramos y yo me imagino a Dios diciendo, ¿será que se dio cuenta de lo que está diciendo? Pero dice, el Espíritu toma nuestras oraciones torpes y las transforma e intercede por nosotros, haciendo que nuestro clamor se alinee a la voluntad del Padre, para que sea escuchado por el Padre.
Eso es básicamente lo que está diciendo. Y parte de esa intercesión, ¿saben cuál es esa? Es como la intercesión de Jesús por Pedro. No hablamos mucho de esta, pero un día Jesús agarra al apóstol Pedro y le dice: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como a trigo. No sé qué pensar de eso, Señor. Sí. Y le dijiste que no, ¿ah? Me imagino que no idea. Pero le dijiste que no. Y dice: pero yo he clamado para que tu fe no falte. O sea, eso va a pasar. El diablo te va a agarrar, te va a zarandear. Ahora, yo voy a estar orando, clamando, intercediendo por ti para que tu fe no falte. Y una de las cosas que tenemos que tener por seguro es esto: cuando Jesús ora, el Padre escucha. Punto. Y aquí nos dice: y el Espíritu intercede por nosotros. En esos momentos de debilidad, en esos momentos que tal vez vamos a tirar la toalla, en esos momentos que en medio de la prueba no sabemos qué hacer, el Espíritu intercede por nosotros de la misma manera que Jesús intercedió por Pedro, diciéndonos: hey, viene una zarandeadita, pero yo he clamado para que tu fe no falte. ¿Saben? ¿Se recuerdan del águila? Muchos creyentes viven así, redimidos por Cristo, transformados a algo diferente, ¿sí? Adoptados por el Padre, pero con sus ojos todavía puestos en la tierra, sin darse cuenta que tienen alas ahora como miembros de esta nueva familia para volar. Y seguimos viviendo muchas veces como que si fuéramos esclavos, como que si nunca hubiéramos sido adoptados, como que si nunca hubiéramos sido llamados a volar. Pero ¿se recuerdan del niño que les conté? Él no vivía con miedo, ni estaba tratando de pagar su adopción. Él vivía con gratitud, porque aunque no podía devolver lo que hicieron por él, sí podía honrar a sus padres adoptivos con su forma de vivir. Y este texto comenzó diciéndonos así: hey, deudores somos, no a la carne, no a nuestro pasado, no a nuestra vergüenza. Nuestra deuda es con el Espíritu que nos dio vida. Y la gracia, se los dije, no se cobra, pero sí transforma. La gracia de Dios, Él no la cobra, pero sí nos transforma. Y la buena noticia de hoy es que el Espíritu que nos adoptó ahora nos ayuda a vivir como hijos. Nos guía para que no vivamos de acuerdo a la carne. Nos recuerda quiénes somos cuando dudamos. Nos da esperanza en medio de las pruebas. Intercede por nosotros cuando ya no tenemos palabras. Y no solo nos hace hijos, nos enseña a vivir como tales. Y así que este es el llamado para hoy. Miren, si hoy tú estás mirando hacia abajo, porque la vida, porque las situaciones, porque tu matrimonio, porque tus finanzas, porque tu cuerpo, tu enfermedad, porque lo que sea, tus fracasos, tu carne, tu miedo, si hoy estás mirando para abajo, yo quiero decirte esto. Póngame atención, ya termino. Si tú eres hijo, ya no eres esclavo, ya no tienes que ver para abajo. Fuimos llamados a una vida distinta con el Señor. Y si tú todavía no sabes si eres hijo, si tú todavía no has dado ese paso donde te rindes ante el Señor, donde le entregas tu vida al Señor, hey, la ventaja es esta: el Espíritu de Dios está aquí invitándote, empujándote y diciendo: hey, vení, hoy es el día para que seas un hijo. Hoy es el día para que aceptes esa adopción que el Señor compró con su sangre por cada uno de nosotros. Y cuando damos ese paso y cuando aceptamos esa obra por nosotros, la Biblia dice: hay fiesta en los cielos. Hay algo memorable que pasa, que marca ese día para decir: ahora sos diferente. Y una de las formas en que nosotros marcamos ese día, ¿saben cómo es? Con el bautismo.
Otra vez en Funda Niños tuvimos la oportunidad de ver muchos niños que iban adoptados y habían familias que hacían fiestas, invitaban a los vecinos. Queremos presentarles a nuestros nuevos hijos. Bueno, el Señor nos dejó un acto. Y la primera iglesia después lo imitó y decía: hey, arrepentidos y después vengan y bautícense. Y esta es la forma donde el mundo entero va a saber: fuimos adoptados por Dios. Y esa es la forma donde la iglesia entera va a saber: ahora tenemos un nuevo hermano. Y ustedes van a saber: ahora esta es mi nueva familia.